Hola nenes, mientras estaba haciendo una investigación, me topé con esta curiosidad. Los conductores del Monte Chiliad. Se desapareció, cosas que pasan. Conocido por la Wikia como, los autos fantasmas del Monte Chiliad, creo que así todos lo nombran. Les iré contando pasito a pasito cómo es la cosa. Dos coches, con conductores. Y uno se me extravió, jaja. Vamos a ver a dónde va. El auto hizo un salto cuántico, qué raro. Y se quedó aquí. Veamos esta moto. Lo curioso de esta, es que no hace saltos cuánticos. Se cayó y vuelve a subirse. Y se me fue a la carretera, no se quedó quieto como el anterior. Aquí tenemos un coche policía, vamos a ayudarlo. ¿Pero qué hace? Creo que ya sé a dónde va todo esto. Wow, saltaron del auto, para algunos esto puede ser una criatura del bosque, y encima se tiran al precipicio. Seguí un coche y una moto a la vez, y no pasó nada. Ahora 3 coches. Digo 2. Se separan del camino, ¿pero por qué? Ok, vamos a atrapar uno, y sacarlo del auto, a ver qué hacen. Ya. Ahora sí. Nada extraño. Bueno, la explicación al misterio es algo rara. Resulta que se desarrollan carreras en el Monte Chiliad. 3 específicamente. Y una de ellas es esta. El caminito que los autos fantasmas seguían, es este. Observen bien, como los dos ciclistas, siguen marcador por marcador, hasta llegar a la meta.
Y esta es la razón por la que nos sucedió esto. El policía que estaba desesperadamente intentando llegar al marcador. Hice un hueco en el monte Chiliad para poder ver bien, y spawnear más seguido a esos autos fantasmas, y en eso me doy cuenta que el máximo que spawnea, son 3 conductores. Que vendrían a ser CJ, y los 2 ciclistas. Y si se acuerdan, del seguimiento que le hice a estos 3 coches. Como vieron, el primero desapareció. Y el tercero, tiene sí programado seguir el camino, pero la carrera no le importa un carajo, y por eso se va a la mierda. De las 3 veces que pude presenciar 3 autos siguiendo el camino, el tercero se reincorporó a la ciudad. Pero no es tan sencillo, a veces suceden otras cosas, y no me da la vida para hacer 1000 ensayos y errores. Lo más seguro que he alcanzado es que si spawnean 3 conductores, el tercero se reincorpora a la ruta, y nada más porque o si no, me muero de sida. Además, les mencioné sobre los saltos cuánticos de los autos, la única explicación que se me ocurre es que esta carrera está diseñada para bicis, y no para autos. Por eso las motos, que entra en la misma categoría que las bicis, no hacen saltos cuánticos. A pesar de todas estas hipótesis, ¿qué nos dicen los archivos del juego? Lastimosamente, no he podido llegar a una respuesta concreta, porque no se me ocurre manera de enseñarles evidencia concreta que explique este mito. Pero llegué a algo más o menos. Lo que tenemos aquí, son los nodos que siguen los peatones, autos y botes. Básicamente, los trazados que se nos ilustran aquí en rojo, es el camino, o coordenadas que debe seguir un auto. Pero esto difiere ya que, nos podríamos referir a, nodos para un auto de carretera, nodos para un auto en una misión, nodos para un auto en carreras, etc. Por ejemplo, ahí pueden ver los nodos para el estadio. Y que yo sepa, aquí no spawnean autos que caen al vacío. Por eso, es complicado, y yo no logro entender la poca información que hay sobre esto, así que teoricemos. Los autos fantasmas, o conductores del monte Chiliad, son un bug. Y esto lo pienso porque queda mal poner autos en pistas como esas, joder. Salu 3.